Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca, actualmente la presidenta del colegio, y tengo aquí de compañero al doctor Jorge Núñez López. Él es médico especialista de medicina integrada, también compañero del Colegio Médico, y quien vamos a estar platicando el día de hoy, doctor, sobre el riñón. Así es, buenos días, tardes ya, a todos ustedes y pues con un excelente programa en seguimiento a la serie del tema de complicaciones con diabetes. Este es algo que también nos han pedido platicar sobre esto y pues va a ser muy interesante. Así es, en nuestro tema de hace 15 días estuvimos platicando de las complicaciones que pueden llegar a tener los pacientes que presentan una diabetes no controlada. Y entre una de estas complicaciones pues es el daño en los riñones. Y quiero mencionar, doctor, que pues en esta semana conmemoramos lo que fue el Día Mundial del Riñón. Este Día Mundial se celebra el segundo jueves de marzo, pues de cada año. Y en este marzo, pues nos tocó el día 10 de marzo, que es proclamado por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de las Fundaciones Renales. Y esto se celebra desde el año 2006. Y bueno, esta efeméride, pues que fue instaurada, hay que saber que fue hecha por un conjunto de organizaciones de la salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para los riñones. Y el lema de este 2022 es Salud Renal para Todos. En el 2021, que fue pues el año pasado, el lema fue Viviendo bien con la enfermedad renal. Entonces, muy interesante porque esta enfermedad, el 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica, pero muchos no se dan cuenta hasta que realmente el problema ya está instaurado. Y entonces pues los únicos caminos para el tratamiento de esta enfermedad pues es la diálisis, que muchos cuando la escuchamos nos da un temor, es decirnos que tenemos algo mucho más grave, o un trasplante renal. Y entonces este Día Mundial del Riñón fue creado para generar conciencia entre todos los habitantes del mundo que puedan detectar este padecimiento de forma temprana, que podamos los médicos en cierta forma modificar la historia de esta enfermedad y empezar a apoyar al paciente desde que hay la sospecha, desde que está incidiéndose algo en los riñones. Y bueno, doctor, creo que de esto es de lo que vamos a empezar a platicar un poquito, de la enfermedad renal. Así es, y bueno, concretamente de la enfermedad que es producida como complicación por la diabetes. Esta nosotros la conocemos como nefropatía diabética y ataca a cualquier persona, puede atacar a cualquier persona que tenga diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. Aproximadamente el 60% de las gentes que tenga diabetes va a presentar esta enfermedad, entonces es un gran porcentaje. Dice la doctora que hay mucha cantidad de personas en el mundo con enfermedades renales, pero la mayoría es por diabetes, eso sí es algo muy importante. Y bueno, la nefropatía diabética como tal lo que nos va a afectar es la función de cómo trabaja normalmente el riñón, y al no producirse esta pues nos puede generar otras complicaciones que como veremos en el transcurso del programa, pues muchas veces son prevenibles todas estas complicaciones. Así es. Aquí hay que saber, bueno, primero que nada, como en la serie esta de programas que tenemos de complicaciones por la diabetes, lo primero es que tenemos que saber que la enfermedad renal se va a desencadenar después de que tenemos una diabetes que va avanzando, que ya tiene varios años y que además ha estado no controlada. ¿Qué quiere decir no controlada? Que no traemos las cifras del azúcar en sangre como deberían de estar. De repente uno dice, ¿y cómo deberían de estar? Bueno, es exactamente igual que como si no estuviéramos enfermos de diabetes. Una glucosa entre 80, 100 de glucosa es lo que andamos la mayoría de la gente, la gente sana. Hay veces que las personas con diabetes tienden a tener un 108, 110 y bueno, ya el médico te va a decir, ¿sabes qué? Si estamos en óptimos o no, todavía estamos por arriba de lo esperado.
Pero si nosotros escuchamos personas que dicen, es que traigo 150, pero pues soy diabético, yo creo que es normal. Hay que tener mucho cuidado con establecer bien las cifras con nuestro médico de cuál es la cifra meta, qué es lo que yo espero encontrar en mis azúcar en sangre, en ayunas, después de comer, cuál es la meta. Y qué estudios me voy a estar realizando, porque muchos dan de decir, es que es glucosa nada más el piquetito en el dedo. La realidad es de que ya los médicos manejamos lo que es la hemoglobina glucosilada, que nos maneja un estándar mucho mejor para saber el control. Doctor, si nos puede comentar un poquito de esto en la diabetes. Así es, y bueno, la clave, como menciona, es el paso del tiempo de una enfermedad no controlada. Es como con ese tiempo se va dañando poco a poco nuestras funciones en los riñones. Tal vez todos los diabéticos que nos estén escuchando o los familiares que tienen un paciente diabético van a decir, ah, sí, ya sé, la diabetes es igual a que se me va a dañar el riñón y voy a ocupar diálisis. En realidad, primero se va afectando el riñón, se va alterando y poco a poco hasta que llega a una capacidad muy limitada, y es cuando ya nosotros nombramos esta condición como insuficiencia renal, que es una enfermedad ya terminal, y es en el momento en cuando ya la persona necesita un tratamiento como la diálisis. Sí, o sea, eso se lo sabemos. Es un daño de varios años. No crean que fue de un minuto a otro, sobre todo el de la diabetes, es poco a poquito, poco a poquito. Y esto pues va a afectar la función del riñón, como dijo el doctor. Y ahí es donde me gustaría, doctor, que le explicara un poquito a la gente cuál es la función del riñón. Así es, bueno, la función propiamente del riñón es filtrar los desechos que están en la sangre. Todo nuestro cuerpo produce desechos, es algo normal entre la energía que consume, cuando recibe el oxígeno, se van produciendo ciertos desechos. Esos nos intoxicarían si se quedan en nuestro cuerpo. Entonces el riñón tiene muchos vasos sanguíneos, por ahí pasa mucha sangre y se va filtrando toda la sangre, se limpia, se depura. ¿Dónde sale esos elementos tóxicos? Por la orina. También pues otra función del riñón es de regular la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso cuando tomamos pues no se acumula, sale después por el riñón. ¿Qué pasa en estos pacientes diabéticos? Pues se van afectando estas funciones y es cuando nos empiezan a llegar las consecuencias y complicaciones en un futuro por tener una nefropatía diabética. Sí, y bueno, doctora, y agregarle también una de las funciones del riñón, que por ahí también está, es la función en cuanto a la presión arterial o en cuanto a la producción de los glóbulos rojos, que también la gente lo va a notar. De repente dicen, es que no le funcionan los riñones porque lo vemos pálido. ¿Pero por qué? Pues porque una de las funciones del riñón también va a afectar el que se generen los glóbulos rojos. Ah, el paciente se hincha. Pues sí, porque si una de las funciones del riñón es sacar el agua que nos está sobrando, pues de que está acumulando nos vamos a hinchar. Oye, que el paciente lo vemos que la presión arterial anda bien alta y que se les modifica. Bueno, pues porque una de las funciones del riñón está también en cómo se regula la presión arterial. Entonces, ustedes mismos se van a dar cuenta que los síntomas que después vamos a escuchar que ahorita nos diga el doctor van a irse enfocados a que el riñón no está haciendo las funciones en el cuerpo y eso vamos a sentir. Y bueno, doctor, si nos puede comentar sobre los síntomas de la insuficiencia renal. Así es. Bueno, en relación a lo que ya comenté, si el 6 de cada 10 personas diabéticas tienen esta enfermedad, ¿por qué normalmente la gente no se preocupa? Porque al principio no sienten ninguna molestia. Esa es la razón. Por eso un paciente diabético de recién diagnóstico o que tiene poco de haberse conocido diabético, pues dice, yo me siento bien, no siento nada, voy al médico, no me dicen que tenga nada, pero si usted está mal controlado, se le va a empezar a hacer un daño renal y al principio no va a sentir ninguna molestia. Eso es muy Característico. importante. Ahora, en el caso de ya cuando va avanzando ese daño y que las funciones renales se empiezan a comprometer, ya la mayoría, ahora sí empiezan a aparecer los síntomas. Una de estas es, como bien decía la doctora, es que se empieza a alterar la presión, se empieza a subir. Si usted ya le tenía un tratamiento para la presión alta, ahora se descontrola. Entonces, es una característica muy importante de una enfermedad renal, la presión alta. También cuando le empiezan a hacer estudios, empiezan a detectar que está tirando proteínas por la orina y eso es algo que no es normal. Nosotros no debemos tirar proteínas. Por lo mismo también con esas afectaciones
retenemos más líquido y se empiezan a hinchar los pies, la cara, o en general nos vemos, es una persona que se ve hinchada. Además, a pesar de que está hinchándose, tiende a orinar más veces. Entonces es cada ratito quiere ir a orinar, cada ratito. Y todas esas molestias se van a ir agravando con el paso del tiempo mientras no se controle bien el azúcar. Y se van a agregar otras como falta de aire, cansancio, palidez, se sienten muy fatigados, la piel se les pone seca, con mucha comezón y empiezan a sentirse irritables, desorientados. Y esto es dependiendo de qué tanta toxicidad tengamos en nuestro cuerpo, porque nuestros riñones no funcionan para depurar todo esto. Así es, y como hay que repetirlo, porque ese es el problema que tenemos más grave con los pacientes, que al principio no se siente nada. O sea, un riñón que todavía tiene una función a veces hasta del 20% y la gente sigue creyendo que está sana, pero sus riñones ya están al 20%, ya no van a poder, en cualquier momento, ya la función se va a ver sobrepasada de las toxinas y de todo el agua y el riñón ya no va a poder más. Entonces, casi que cuando presentan ya los síntomas propios de una insuficiencia renal, el paciente ya está con una depuración, una cantidad de función del riñón muy pequeña, o sea, ya casi es nada. Y entonces es muy poco ya lo que se puede ofrecer para ayudarle al riñón. Ya casi todo va encaminado a cómo vamos a sustituir a ese riñón o el paciente no va a tener otra posibilidad. Y ya de lo que comenta, doctora, pues hay que recalcar, aunque hablemos más adelante del tratamiento de la nefropatía, el tratamiento preventivo y en su momento que se detecte es el control de la glucosa, de su azúcar. Si no tenemos ese control, las complicaciones se van a ir sumando, se van a ir agravando, como la que estamos platicando ahorita de nefropatía, como la que platicamos hace 15 días, de neuropatía y otras más. Entonces, esa es la clave del tratamiento de una diabetes, tener esa glucosa bien controlada. Bueno, pues doctor, vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un momentito más continuamos aquí en Radio Esperanza 96.1 FM con todos nuestros radioescuchas que estamos seguros que van a querer saber un poquito más de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque todos conocemos una persona con diabetes. Realmente nuestras familias ya padecen varias de la gente que está a nuestro alrededor con diabetes y no hay más que si somos unos buenos vecinos, unas buenas familias, lo primero es controla tu glucosa y eso te va a dar muchísimas oportunidades para no desarrollar complicaciones. Les recuerdo nuestro número de cabina 464-690-9601 y al WhatsApp 464-652-5000. Vamos a una pausa y regresamos. Y pues para nuestros amigos de Facebook, muchísimas gracias por estar aquí al pendiente del tema. Esperemos que sea de su agrado. Y aparte, que nos den algún comentario, pónganos alguna información que ustedes quieran conocer, porque como les decimos al aire, la diabetes es una enfermedad que nos afecta ya de forma mundial. Aquí en México tenemos los factores de riesgo que nos llevan a ser ya genéticamente programados para tener casi diabetes, más todas las cosas que pudimos modificar y no lo hicimos, porque somos los mexicanos un poquito más dados a comer mucho, nos encantan las comidas, hay quien dice, no, que la dieta T, porque es tamales, tortas, tacos, y nos aventamos y todo está riquísimo, y todo nos gusta, y todo nos lo queremos comer. Sin embargo, eso nos va siempre a llevar a tener más riesgo de padecer diabetes. Le agregamos que nuestra familia ya hay diabetes, le agregamos que vivimos en un ambiente de estrés todo el tiempo, por el trabajo, por el estrés que nos generan, pues todas las cosas cotidianas, los hijos, la escuela, el COVID, cuando estar encerrados. Entonces, realmente, todo esto nos pone a ser propensos o más propensos a que nuestros controles metabólicos se boten y tengamos o la diabetes, o la hipertensión, o algún problema de estrés. Y bueno, todo esto finalmente va a repercutir en nuestra salud. Y además somos una sociedad muy dada al sedentarismo. Entonces, y sumado a la mala alimentación, nuestros malos hábitos, pues es muy fácil que tengamos. Y de verdad, es muy seguro que si usted voltea en su familia, en su trabajo, va a encontrar gente que es diabética. Entonces va a tener alguna complicación como esta. Sí, pues vamos a continuar aquí en el programa.
Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Estamos platicando el doctor Jorge Núñez y yo, su servidora Yunuen Guía, sobre el tema de insuficiencia renal como una complicación de la diabetes. Sobre todo de la diabetes mellitus tipo 2, que es la que más padecemos aquí en nuestra sociedad. Salamanca, pues tenemos un gran número de pacientes con diabetes en seguimiento, en control, y muchos otros que seguramente son con diabetes, pero no lo han descubierto, pues porque tienen miedo de irse a hacer un examen o tienen síntomas, pero dicen, no, no creo que vaya a ser diabetes, mejor no voy a que me diga un médico. Y entonces eso lo único que va es prolongando una glucosa alta en nuestra sangre y que finalmente pues empiecen a dañar nuestros órganos. Y de ahí, doctor, ¿qué son los factores que pueden desencadenar que tengamos la insuficiencia renal? Así es, bueno, de por sí, ya hoy nos dicen que tenemos diabetes, o ahorita usted ya se sabe diabético, y si le agregamos otros factores, es más probable que vaya a presentar un daño en sus riñones. Uno, que tenga presión arterial y también que esté descontrolada. Dos, que tenga dislipidemia, ya sea por el colesterol o por las grasas altas y que no se controle adecuadamente. Tres, que sea obeso. El sobrepeso también aumenta la presión arterial y todas nuestras alteraciones metabólicas y conllevan a una mayor carga de nuestros riñones en la forma en que tiene que trabajar. Otra sería que usted fume. Usted ya me conoce, que me escucha, siempre les insisto, el fumar es una causa de enfermedades de muchas causas. Si usted fuma, favor deje de fumar, eso le va a ayudar muchísimo. Si no fuma, nunca lo haga. Y como tal otra, también es que usted sea sedentario y que también pues tenga esa carga genética de ser diabético, hipertenso de algún familiar. Esto va a tener más propensión a que si tiene diabetes, vaya a desarrollar alguna nefropatía, que es pues una complicación. Así es, y bueno, para lo siguiente, doctor, de una vez vamos a aprovechar a dar las recomendaciones. Un saludo para David de Salvatierra, y él nos dice cómo puedo recomendarle a mi papá para que se cuide. Él es diabético desde hace 20 años. Y bueno, pues ahí es donde quisiera aprovechar para, para que diéramos un poquito de prevención. Y esto estamos hablando de un paciente que se conoce diabético y que yo le recomendaría desde el momento en el que por ir al médico, por hacerse una detección, te dicen, oye, traes la glucosa alta, traes la azúcar alta en sangre, desde ese momento hay que iniciar con estas medidas preventivas de complicaciones, o sea, porque en ese momento ya casi estamos diciendo que sí vamos a padecer o tenemos ya la enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde ese momento? Y doctora, aquí vienen las medidas preventivas. Así es. Bueno, estamos hablando de una complicación de diabetes. Entonces, si usted ya se conoce enfermo, independientemente del tiempo que tenga y ahorita nos está escuchando, es importante que acuda a sus consultas médicas para control de su diabetes. Eh, Mucha gente, he visto muchos pacientes que lo ven como una carga el hecho de estar invirtiendo un tiempo de consulta a lo mejor cada mes y el tiempo y el gasto que van a requerir para hacerse estudios de laboratorio, pero ahorita más que nada en un paciente diabético es muy importante que se los realice porque tenemos que prevenir y medir cómo está su azúcar, cómo está su colesterol, sus grasas, su presión arterial y como les mencionaba hace ratito, también hay que ver cómo está trabajando el riñón en la calidad de la orina, las características y medir la toxicidad que se está acumulando en la sangre. Eso es algo muy importante. Y también, pues yo lo que quiero recalcar es que no es que nada más se haga en una ocasión. Estos son seguimientos periódicos que se tienen que hacer 2 o 3 veces al año por lo menos. Y entonces, esa es una de las principales formas de prevención de que si un paciente diabético no vaya a desarrollar la enfermedad renal. Además, pues bueno, podemos tener otros factores de riesgo que nos pueden ayudar, más bien factores de prevención La de complicación. ajá, así es, y es, el riñón también depura muchos medicamentos que nosotros tomamos, por ejemplo, el paracetamol o medicamentos para dolor. Entonces, un paciente diabético no debe de tener mucho cuidado en los medicamentos que tome. De preferencia, siempre consúltelo con un médico para evitar que vayamos a desarrollar un daño paralelo
por estar tomando algo que sea, aunque sea de venta libre, pero que le pueda causar un daño aparte. Sí, es una realidad. Los pacientes me dicen, es que me duelen las rodillas. Y uno les dice, bueno, tómate, no sé, diclofenaco. Tómatelo una cada 12 horas por 10 días. Y resulta que el paciente se los toma, pero después no lo suspende. Dice, no, pues es que sí me hizo bien, yo creo que mejor me la sigo tomando, sin saber que eso que está sintiendo de quitarse un poquito más el dolor, finalmente le va a dañar su riñón. Entonces ya vamos mal con la glucosa y le agregamos medicamentos que me pueden afectar un poco más el riñón, pues nada más estamos prolongando el que se dañe más rápido. Así es. Y bueno, con lo que ya mencionábamos, si usted tiene un sobrepeso, una obesidad, hay que buscar la forma en conjunto con su personal de salud de buscar estrategias para bajar de peso, mantener un peso adecuado. Y recalco, no fumar. Si usted fuma, deje de fumar. Eso va a prevenir un gran daño en complicaciones cardiovasculares, y a nivel de diabetes es una bomba de tiempo el estar fumando también. Entonces, esas son unas medidas de prevención. Y para David, que nos estabas haciendo esta pregunta, aparte de lo que ya comenté, cuando usted lleve a su papá a su control con el médico, seguramente encontrará el tratamiento mejor, ya sea para prevenir su nefropatía diabética, o si ya tiene, para prevenir que vaya aumentando. Eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Así es. Y bueno, doctor, estos tips, de repente quisiéramos escuchar algo mágico, algo que nos decimos esto y con eso se nos va a quitar la complicación o que nos dé. Pero pues lo mágico es que controlemos la glucosa en un diabético. Ese es el poder mágico. Yo conozco pacientes que han mantenido su control de glucosa durante 30 años y créanme que les hace una prueba de cómo está su riñón y sus riñones siguen perfectos, siguen bien, con un daño esperado a lo mejor por nuestra edad, por nuestro tipo de persona, pero no un daño por la nefropatía diabética. Entonces, ese es el objetivo, que sigamos nosotros con una enfermedad como la diabetes, que es enfermedad crónica degenerativa, pero que ha mantenido su control y esto mantiene que no se me desarrolle la neuropatía diabética, que es el daño en los nervios, que no se me dañe mi riñón, que no se me dañen mis ojos, que no se me, o sea, hay un sinfín de complicaciones por la diabetes que debemos de conocer y que todo esto se puede detener cuando mantenemos control en nuestra azúcar. Y creo que de ahí es de donde viene qué complicaciones existen, doctor, por esto de la nefropatía. Así es, bueno, aparte de lo que puede generar la diabetes, propiamente nada más la nefropatía, pues va a producir esa retención de líquidos que, pues imagínense estar hinchados de sus brazos, piernas, caras, y en un caso tan grave también puede llegar a inclusive a que se llenen los pulmones de agua, lo que nosotros conocemos como edema pulmonar. Entonces es una condición muy grave. Eh, la enfermedad renal también puede aumentar los niveles de potasio en sangre, y eso es muy grave para el corazón. Esa es pacientes que tienen insuficiencia renal terminal llegan a tener niveles tan altos que les provoca un infarto. Entonces, eso es algo muy importante de evitar. Sumado de que todo se altera de la presión, también pues los eventos cardiovasculares, como lo que son los infartos o eventos cerebrovasculares, los derrames, embolias, son más comunes en un paciente con nefropatía diabética. Ahora, si ya se está alterando esos vasos sanguíneos en los riñones, seguramente en el resto del cuerpo se van a estar también afectando. Y otra parte donde tenemos esos vasos sanguíneos pequeños es en los ojos. Por eso es muy común que un paciente que ya tiene enfermedad renal también tiene problemas para ver, tiene una retinopatía diabética. Ahora, esa alteración en los vasos sanguíneos, pues también si tienen alguna lesión como las que platicamos hace 15 días en un pie, es más difícil de que tengan una curación. Entonces, es muy importante que se estén revisando como tal estas situaciones. En el caso de una mujer que esté en edad fértil, diabética, y que tenga una enfermedad renal que todavía no se conozca o que no dé síntomas y se embaraza, puede ser muy grave para el embarazo y poner en riesgo la vida tanto la mamá como el bebé. Ahora, si nuestra condición de los riñones es tan grave que llegamos a esa insuficiencia renal, que es cuando ya no trabajan,
pues tendremos que buscar la forma de eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Y ahorita en nuestra sociedad, pues lo común es ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, que como decía la doctora hace ratito, es ya una sentencia prácticamente cuando a alguien le dicen, usted es diabético, y la persona luego piensa, es que me voy a tener que usar diálisis. Y aquí es lo que queremos recalcarle. Si usted desde el principio del diagnóstico se trata y se cuida bien su diabetes, no va a llegar a este punto, que sí es una complicación, pero se puede prevenir. Sí, toda la intención de que los médicos los citemos cada 2 meses, que estemos revisándole cómo van sus cifras, que estemos viendo qué medicamento se toma, qué medicamento se pone, que en su momento ya lo platicamos también el uso de la insulina como primer tratamiento, ya como algo que vemos que va hacia la mejoría. Entonces, esa es nuestra función, que jamás llegaran las complicaciones y esas complicaciones se derivan siempre de la glucosa alta. Entonces, de repente el paciente dice, pero es que yo no me siento mal. Oiga, trae 200 de glucosa, pero yo no me siento mal, pero sus órganos sí lo sienten. Yo en algún momento le comentaba o le hacía una alusión a un paciente. Imagínese que su sangre es como una miel. Imagínese que se está embarrando diariamente de miel el riñón. O sea, cómo se vuelve más pegostioso, se vuelve que no está limpio, no fluye como debería de ser el agua, las toxinas. Pues eso pasa en nuestros órganos. Es un momento en el que el riñón pues ya no va a filtrar, ya no va a salir como debe salir, porque ahora está lleno como de miel. Porque si ustedes le toman o ven un estudio de un paciente de orina, en un paciente con la glucosa alta, sale azúcar por la sangre, por la orina. Entonces sí es muy importante que nos tomemos el tiempo de analizar y de decir, no es una sentencia, es una llamada de atención a decirnos, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de comer, haz ejercicio, mantente saludable. ¿Por qué? Porque con eso tú vas a vivir 20, 30, 50 años bien, sin complicaciones, mientras mantengas todo esto que se te da como médico, las recomendaciones, pues mantengas tu azúcar normal. Y vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento más regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. La verdad es de que este tema es un tema muy interesante porque es lo que vivimos día a día con nuestros pacientes en las consultas, en los controles. Y bueno, les recordamos nuestro teléfono aquí de cabina 464-690-9601 o por WhatsApp nos pueden mandar mensajes al 464-652-5000. Vamos a la pausa y regresamos. Y bueno, pues para nuestros amigos de Facebook, estoy segura de que, recapitulando es, ¿cuántos de nosotros conocemos a una persona con diabetes? Todos. ¿Cuántos, nos llegaron a decir cuando regresas del médico y te dan el diagnóstico? Es así como, híjole, ¿qué pasó? ¿Por qué me dio? Y entonces, de repente uno lo que no notó es de que nuestro estilo de vida, el que llevábamos, nos orilló a que nuestro cuerpo no pudiera regular más el azúcar. Y entonces, ¿y cómo? Y quiero encontrar la pastillita mágica que me controla la diabetes. Quiero encontrar algo mágico, porque esa es como nuestra idea de, pues me dijeron que hay tal cosa buenísima y me controla la glucosa. Cuando pues eso se desarrolló por lo que comimos, por el ejercicio que no hicimos, por el estrés que no supimos manejar, porque ya sabíamos que en nuestra familia había personas con diabetes y no quisimos cambiar desde antes. Entonces, pues no hay ese resultado mágico. Es un trabajo que se tiene que hacer día a día. Esa decisión que tomas de hoy tomar agua en lugar de tomar un refresco es una decisión que te va a marcar para no desarrollar otras enfermedades. Eso el de decir, hoy dejo de fumar, hoy hago mi tratamiento para dejar de fumar, es hoy días mejores para que no vayas a desarrollar otras enfermedades. Y aquí, doctor, nada más recapitulando con lo del tabaquismo, como hemos dicho y en su momento se celebra el 31 de mayo el Día Mundial de no fumar o de en contra del tabaco, sí es muy importante que sepamos, el tabaco ya se ha estudiado mucho, ya lo sabemos,
tiene ciertas toxinas que nos van a dañar nuestro cuerpo a nivel pulmonar, a nivel de generar cáncer, al nivel de generar daño renal. Entonces, un sinfín de cosas que nos pueden causar. Y entonces volteas y ves un cigarro y dices, ¿cuál es la necesidad de utilizarlo, de estar fumando? Si este me va a causar más daño que nada. Es como ir tomándote el veneno poco a poquito y decir al final por qué me enfermé, por qué estoy grave. Pues porque tú solito estuviste con tu veneno poco a poco dañándote tu cuerpo. Recomendación de los médicos es no fumen. No fumen, no hay motivo. Si ustedes me dicen es porque eso me tranquiliza, vamos a buscar otra actividad, otra cosa que nos ayude a relajarnos, a estar tranquilos, a saber manejar el estrés, a utilizar el tabaco como una solución. Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico y tenemos por aquí un WhatsApp de una, este, de una persona. Doctor, si le gustaría leer el WhatsApp, por favor. Sí, nos está comentando Karen aquí a través de WhatsApp que pues su esposo le detectaron hace 3 años una enfermedad renal, aunque ya le comentaron que es de nacimiento. Y sí, pues esto puede, bueno, haciendo paréntesis ahorita de nefropatía diabética, también hay otras causas de enfermedad renal y una de ellas es una forma congénita, como la que está pasando en este caso, que pues sus riñones no se desarrollaron de forma normal, no crecieron lo suficiente y pues en una etapa adulta de repente ya dejan de trabajar y desarrollan una enfermedad renal. Bueno, la duda de ella es que si va a poder continuar, va a poder tener hijos todavía. Ya tiene un hijo sano, afortunadamente que bueno. Pues mira, Karen, aquí va a depender mucho de las condiciones de tu esposo. Más bien es si la enfermedad renal como tal no es un impedimento para que tenga hijos. Ya está claro que ya pudiste tener uno afortunadamente. Más bien su condición actual, una enfermedad renal terminal puede ser tan grave que pues esté muy débil, que no tenga suficiente energía y eso va a depender mucho también para la capacidad reproductiva de las personas. Pero como tal la enfermedad renal no es que produzca que no puedan tener hijos, más bien es la condición actual que tenga tu pareja. Esto pues de la mano, va de la mano mucho del seguimiento que le puedan dar donde se esté tratando para que tenga las menos complicaciones por su enfermedad actual. Así es. Y bueno, pues qué bueno de tu niño que esté también bien, que esté sano. Igual hay que estar siempre al pendiente de la salud de toda la familia. Y pues para tu esposo, lo que toca es darle un seguimiento, estar siempre al pendiente de cómo va la evolución, de si hay alguna opción de tratamiento, que dijimos puede ser diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante renal, por la edad, luego sí son candidatos pues y por el tipo de padecimiento. Entonces pues hay opciones, hay buen pronóstico en caso de que sea necesario dar esos tratamientos. Así es, y más que nada por la edad. Ahorita está en una buena etapa en que pueden buscar alternativas para su enfermedad. Y bueno, vamos a este punto en donde el doctor nos va a platicar. Bueno, ya sé que soy diabético. ¿Cómo me pueden diagnosticar precozmente o cómo me van a diagnosticar si mi riñón está o no está funcionando adecuadamente? Así es. En el momento que ustedes les digan que tienen diabetes, es muy seguro que el médico les va a mandar a pedir ciertos laboratorios, tanto de sangre como de orina. Es un tamizaje que se realiza para buscar muchas complicaciones, no solamente de la diabetes, pero a partir de ahí tenemos una medición basal para saber, pues al señor fulanito, hoy que le dijeron que es diabético, sus riñones trabajan de esta forma, su presión arterial está a este nivel. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cómo se comportan sus riñones con el paso del tiempo y aclarando, como hemos venido diciéndolo en todo el programa, va a depender mucho de su control que tenga de su glucosa. Pero bueno, le van a ir evaluando ciertas cosas. Uno, que no esté tirando proteínas en la orina. Por eso les van a estar pidiendo estudios de orina de vez en cuando. Como les comenté, no es normal estar tirando orina.
una que se llama albúmina, creatinina, algunas otras que pueden aparecer en la orina, y entonces están buscando intencionalmente que de repente aparezcan. También hay otras sustancias que en nuestro cuerpo, como la creatinina, el ácido úrico, el nitrógeno que está en nuestra sangre, que pueden elevarse si se empieza a afectar nuestra función renal. Entonces también de vez en cuando se van a estar midiendo para ver si esto se empieza a elevar. Con todos estos resultados, el médico lo que puede estimar es qué tan bien trabaja su riñón, porque pues hay una relación entre qué tanta proteína se tira, qué tanta toxina se acumula, y eso hace que podamos determinar, digamos, en porcentaje qué tanto trabaja nuestro riñón. En un paciente sano pues anda como en un 100%, pero en un paciente diabético esa disminución, esa función puede empezar a disminuir si no se controla correctamente. Aquí es donde nosotros podemos hacer un diagnóstico. Una enfermedad renal, por definición, es cuando la función renal baja por debajo del 60% de lo normal. Entonces, como decía la doctora Yunuen, hay gente que tiene un 20% aproximadamente y aún no siente nada, pero del 60 al 20% se empiezan a sumar las complicaciones que en un futuro ya no vamos a poder tratar si no es con algún tratamiento radical como diálisis o hemodiálisis. Así es. Yo sé que muchas personas es a lo que más le temen cuando les diagnostican diabetes, porque ya lo ven como inminente, como que va a suceder, cuando no debe de ser así. Yo es lo que quiero reiterarles, un paciente no necesariamente tiene que terminar con un daño renal. Un paciente que es diabético, que lleva su control, que mantiene sus estándares como los estamos esperando, realmente puede ver muy lejana la posibilidad de un daño renal. Y de daños generalmente en todas las demás áreas de las complicaciones. Por eso es muy importante que se hagan sus estudios de chequeo. A veces van al médico, les da uno la solicitud de, oye, se hace este y este estudio, y los pacientes, mejor no me lo hago, y qué tal si ya sale mal, llegan a la siguiente consulta y les dicen, ay, se me olvidaron, cuando para el médico es muy importante estar haciendo estas evaluaciones, porque de ello va a depender si cambia el tratamiento, si lo modifica, si prefiere tal medicamento en lugar de otro, y entonces realmente nos atan de manos, porque en lugar de que ese mes haya una evolución hacia un tratamiento a la mejoría, lo estamos prolongando a un daño. Entonces sí es muy importante el que con el médico que acudan a sus controles, pues tengan la confianza. Normalmente son pacientes que ya nosotros como médicos los conocemos muchas veces hasta su familia, por lo que nos platican, sus hábitos, conocemos ciertas cosas que ya por la consulta de cada mes, cada 2 meses, nos vamos haciendo pues como hasta una amistad entre el médico y el paciente. Sin embargo, pues nuestra función es la orientación adecuada para el control de la enfermedad. Y si ustedes nos traen las herramientas, que son sus estudios, cómo se comportaron, que realmente nos digan la verdad, nos digan, ¿sabe qué? Sí, no estuve llevando una dieta adecuada, ¿sabe que no me he animado a salirme a caminar? Pues uno también eso lo va valorando para realmente darle un tratamiento. Y entonces, pues hay más opciones, doctor, más pruebas que se pueden hacer para ir haciendo el diagnóstico de insuficiencia renal. Sí, también pues el personal por ahí le puede pedir radiografías o ultrasonidos principalmente para determinar el tamaño de los riñones, ya sea porque a lo mejor de nacimiento, como el caso que ahorita platicábamos, pudieran tener una disminución más pequeña, bueno, perdón, un tamaño más pequeño, o se vayan disminuyendo de tamaño por la afectación que empiezan a desarrollar por las complicaciones de la diabetes. En algunas situaciones, casi siempre cuando el paciente diabético está bien controlado, todo marcha bien y a pesar de que a pesar de todo esto se empiezan a alterar las funciones renales, es probable que el médico indique una biopsia renal para ver qué es lo que está pasando directamente en el riñón, pero estas son situaciones algo raras. Bueno, y esos serían los métodos por los cuales se pueden buscar los diagnósticos para una nefropatía diabética. Doctora Yenón, en esto que mencionaba, sí me gustaría recalcar, porque al ver yo muchos pacientes crónicos, es muy común lo que platica de que el paciente no quiere hacerse algo por el miedo
a enfrentar la verdad o la realidad que está sucediendo. Y a mí sí me gusta siempre platicar con ellos en la relación que formamos. Yo como médico nada más te ayudo a orientarte qué es lo que más te conviene. En realidad el tratamiento lo hace el paciente, porque el tratamiento se hace en su casa, en su ambiente familiar, no en el consultorio. Entonces nosotros somos unos meros orientadores con la información que ustedes nos proporcionan y les decimos qué es lo que más les conviene. Así es, y esto es muy, muy importante porque usted como paciente, pues va con una persona a quien le tiene confianza, con quien realmente está diciendo, pues dame lo mejor, dame la mejor opción, y tal vez los pacientes de repente no lo dicen porque dicen, ay, tengo miedo de que me vaya a decir que no lo hice o que me regañe, y en realidad pues no es esa nuestra función de regañarlos o de llamarles la atención de por qué no lo hiciste, sino que ellos mismos tomen esa responsabilidad y digan, ¿sabes qué? Yo fui el que fallé en cuidarme este mes, pero pues el próximo, doctor, ayúdeme con darme alguna meta en corto, ayúdeme a ver cómo hago mis cambios, o si definitivamente todavía ni siquiera acepto mi enfermedad, tal vez necesito el apoyo en algún grupo, alguna terapia de psicología, necesito el apoyo de una nutrióloga que me oriente un poco más sobre la alimentación, tengo dudas, y esto nos va dando un equipo de trabajo sobre una persona y que realmente cambien sus hábitos alimenticios, realmente tenga ese ánimo, ese interés por decir, quiero cambiar mis hábitos, quiero mantener mi salud y no generar una complicación. Así es. Y bueno, en cuanto al tratamiento que se le puede ofrecer a estos pacientes con nefropatía diabética, ya lo hemos platicado en todo el programa. Principalmente es el control adecuado de sus enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y cambiar esos hábitos que no son saludables en su momento y lo llevaron a una enfermedad. Pero también pues hay otras opciones para prevenir o controlar ese daño que ya se pueda estar presentando. Y en el caso de la nefropatía, algunos medicamentos, por ejemplo, que controlan la presión arterial, van a ayudar a prevenir el daño estructural que se está ocasionando en esos vasos sanguíneos del riñón. Tal vez ustedes por ahí, si usted es diabético o hipertenso, los ha escuchado o los está tomando, como es el telmisartán, el losartán, el irbesartán. Son tratamientos que ayudan mucho a la prevención. Y es ahí también, yo quiero recalcar con nuestros pacientes, yo sé que ingieren muchos medicamentos, tienen gran cantidad de tratamientos y se cansan o se enfadan. Pueden llegar a un punto de percibir así su tratamiento, es lógico, pero deben de recapacitar constantemente de que el tratamiento, aunque sean de 2, 3 medicamentos diferentes, es por alguna situación en especial. No se los damos nada más por querérselos dar. En realidad todo el tratamiento global es el que funciona. Así es, sí, muchos pacientes nos es que ya son 5 pastillas, es que ya, y no me hará daño tomar tantas pastillas. Pues la realidad es que si no las toma en la indicación, en la proporción, pues algo va a afectarse. Como dice el doctor, muchos toman estos medicamentos que él mencionó, telmisartán y irbesartán, pues para controlar la presión arterial, pero a algunos pacientes que son diabéticos, pero aún no tienen hipertensión o no son diagnosticados con hipertensión, también los están tomando. Claro que son dosis mucho más pequeñas o en menor cantidad, pero finalmente pues sabemos que con eso les van a ayudar a proteger su riñón. Entonces sí es importante que no suspendan sus tratamientos. Así es. Y bueno, otros tratamientos que se les ofrecen para prevención de complicación de nefropatía es algunas variedades de tratamiento para la diabetes. Es muy común, por ejemplo, aquí en México, que el paciente diabético empiece con tratamientos de metformina, glibenclamida y en algunos casos, afortunadamente, con insulina. Pero dependiendo de su gravedad o complicaciones renal, pudieran cambiarle a otros tratamientos. Hay desde los que empiezan a tirar glucosa por la orina y eso ayuda a que pues su nivel de azúcar esté más controlado. En ciertas etapas de complicaciones renales, la metformina va a estar contraindicada, entonces también es muy común que le digan, oiga, pero ahora el médico me quitó la metformina y es mi tratamiento de diabetes. Es válido y dependiendo de su situación. Entonces, pues ahí, si tienen duda, coméntenlo a su médico. Oiga, ¿por qué me está quitando la metformina? También en algunos pacientes ya con un daño renal importante,
las cantidades de insulina tal vez ya se tengan que disminuir, pero tienen una causa, es para evitar complicaciones o algún efecto adverso. Entonces, si tiene duda, por favor consúltelo con su médico. Sí, no sean ustedes solitos quienes tomen esa decisión, porque a veces nos llegan pacientes mucho más graves al servicio de urgencias porque, ¿sabe qué? Suspendí. O yo me sentía mal y pensé que me traía el azúcar alta y me puse más insulina. O sea, de los pacientes en muchas ocasiones, este, creen que pueden modificar algunos medicamentos y simple y sencillamente ya no son pacientes que tan sencillamente se modifiquen. Ya causan efectos secundarios o complicaciones por esas modificaciones. Bueno, y sumando a estos tratamientos también están los que son para controlar el colesterol. Estos ayudan mucho en bajar el nivel del colesterol y evita el daño, pero también promueven de que empiecen a dejar de tirar proteínas en la orina. Entonces, también es probable que les puedan dar este tipo de tratamientos. Y bueno, doctor, pues finalmente las opciones de tratamientos cuando el daño renal ya es inminente es la diálisis. Y una recomendación que quiero aquí darles es no esperen hasta que ya no haya otra solución. Yo les recomiendo y normalmente los médicos, conforme van viendo si hay algún avance hacia el daño renal, va a haber un punto en el que les van a decir es momento de tomar la decisión de iniciar el tratamiento. Muchos dicen, pero todavía me sirve, todavía me siento bien, pero si ustedes esperan hasta el último momento, puede ser que ya ese último momento ya no sea posible. Hemos visto muchos pacientes que se esperaron un día, ya llegan con una hinchazón generalizada, los pulmones llenos de agua, ellos hinchados, y aunque el médico les quisiera en ese momento ayudar con la diálisis, resulta que en ese momento no son los candidatos óptimos porque no pueden aguantar la cirugía, las cosas que vayan a necesitar no se pueden colocar por el exceso de agua que hay en el cuerpo. Y entonces dicen, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya llega un punto en el que están entre que si se puede, si te logro bajar primero el agua, entonces no hay que ya esperar a eso. Cuando estemos lo más estables, cuando estemos en las mejores condiciones y se nos proponga este tipo de tratamientos, es porque es el momento adecuado, en el momento en el que nos va a ir mejor, no esperar hasta el último momento cuando a veces ya no hay posibilidades. Así es, y esto aplica tanto la diálisis peritoneal, que es la que se pone en líquidos en el estómago, bueno, en el abdomen, y está la hemodiálisis. Platicábamos que una de las complicaciones es que se alteran el potasio y también otros electrolitos. Imagínense que ustedes digan, no, me voy a esperar a que me pongan una hemodiálisis ya cuando estén las últimas. Capaz de que esas últimas es de que ya no llegó, el potasio estaba tan alto que hizo que se detuviera su actividad eléctrica en el corazón y tuvo un paro cardíaco. Entonces es muy importante que el médico les va a decir el momento adecuado de empezar un tratamiento que pueda ayudar a sobrellevar esta enfermedad terminal y que no llegue a un momento tan crítico que ya ni siquiera se le pueda ayudar. Así es. Y bueno, voy a aprovechar, doctor, para agradecer a quienes nos dieron like aquí en el tema por Facebook. Moni Rivero, Eugenia Quintana, Nan Cruz, Patti Zavala, Ángel Chávez, Rubén Esquivel, Sharon Olson. Bueno, muchísimas gracias por estar al pendiente de aquí del programa. Esperemos que haya sido de su agrado el cómo explicamos este tema. Realmente es algo que es de nuestro día a día. Los pacientes con diabetes son más de la mitad de nuestra consulta diaria de seguimiento y pues quisiéramos que todos nuestros pacientes conocieran esta información, que se vayan empapando de esta información para decir, bueno, esto es lo que tengo que cambiar, esto es lo que yo tengo que platicar con mi médico, esta es la confianza que yo debo de tener en que me van a dar en el momento más adecuado mis mejores opciones. Así es, y bueno, pues estamos buscando tener gente sana y bueno, de la gente que ya tiene alguna enfermedad, gente sin complicaciones. Esta diabetes, la enfermedad de diabetes causa muchas complicaciones que nos puede dar inclusive hasta para más temas en otros programas más adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que tengan un excelente día, fin de semana. Pásenla muy bien con su familia. Recuerden, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir manteniendo medidas contra COVID, independientemente de que ahorita ya tenemos lo mínimo y estamos súper contentos de que cada vez vemos menos casos de COVID. Bueno, pues no vamos a echar esto por la borda, vamos a cuidarnos y vamos a tener un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.